Controla el caos en Sudamérica, por Fabio Ramírez, para que usted se lo crea. El MI6 controla el caos en Sudamérica. Aclaro que tenía este programa guionado y escrito, pero no grabé el audio por mi afección de la garganta, que yo les comenté y que aún me tiene a mal traer. Y sucedió este complot en Brasil, tras lo de Perú. Y bueno, me veo en la obligación de hacer el programa igual, porque es importante y para ver si podemos echar luz y evitar o disminuir al menos que esta campaña de caos se extienda a otros países como está previsto y planeado. Hace un tiempo se sabía esto y los medios lo callaron. De hecho, en mi país, Argentina, días antes, un par de días antes de lo de Brasilia, empezaron a fraguar y probar intentos falsos de saqueo, que no existieron, para que sucedan en simultáneo con lo de Brasil. Pero por suerte la gente no lo creyó y no prosperó aún. Como uno de estos falsos saqueos era cerca de mi casa, fui y saqué fotos y lo denuncié, que era obra de uno de los call centers famosos de Córdoba, famosos por inducir estas noticias falsas y de caos. Pero vayamos al tema en cuestión de este programa. El MI6 es la agencia de inteligencia británica y responsable de mantener en el poder y al tope a esta isla de Inglaterra, que sin embargo, a pesar de ser un país relativamente pequeño y con una sociedad rancia, es una de las tres cabezas del eje del poder mundial, dictadura global o viejo orden. Cada operación importante de la DEA, la CIA o el Mossad tiene que informar al MI6 británico y cuenta con un representante de ellos en sus operaciones y enlaces. El MI6, junto a su centro de operaciones de comunicaciones en Australia, es el oído y ojos de la inteligencia mundial y vigila todas las comunicaciones. Y han infiltrado medios por agentes, informantes o periodistas que directamente trabajan para ellos y proyectan y planean campañas y objetivos para cuidar los negocios de la élite, atacando controls y periodismo y aún operaciones de agitación y creación de caos social, con golpes de mercado y aún atentados a líderes o referentes que sean amenaza o rivales a la supremacía británica y sus negocios. No daré datos técnicos ni puntuales sobre esta organización secreta, porque es un iceberg, y como tal, su tarea no es ser accesible. Lo que se ve es apariencia y abajo hay mucho más. Lo que explicaré es cómo actúan y cuál es su influencia y por qué les interesa e influyen en política y economía de países supuestamente pobres y lejanos como los de Sudamérica y de poca importancia, según ellos dicen oficialmente. El MI6 ha estado en prácticamente todas las revoluciones y operaciones, creando líderes desde la nada, levantándolos mediáticamente y luego desechándolos cuando ya no les sirven más, y también derribando gobiernos por operaciones financieras, mediáticas, judiciales, y obviamente detrás de financiación de ambos lados de guerras y guerrillas, de terroristas, narcos, espías, revueltas, cacerolazos, asesorando líderes neoliberales y apoyando gobiernos fascistas como Pinochet, Berlusconi, Boris Johnson, Trump y Bolsonaro, y en golpes derribando gobiernos sudamericanos como es conocido públicamente. Desde hace unos años, Centro y Sudamérica es prácticamente, mediáticamente, propiedad del MI6 y de sus sicarios en medios, y son los cerebros y quienes le dicen a los gobiernos de turno qué pueden hacer y qué no, y son quienes ponen palos en la rueda, agitan, crean caos o ponen balas en la cabeza a quienes no obedecen sus advertencias. La única forma de cortar o diluir una conspiración es contarla, y por noticias que ya tenemos comprobadas de The Economist y de Sun. Una es una revista financiera y The Sun es un diario británico. Por esas noticias simultáneas sabemos que le fue ordenado de urgencia y que lo que sucedió con Bolivia, con Perú y con Brasil ya se sabía unos meses antes de que esto ocurra.
Venían operando en medios e incluso en la calle con una operación para derribar al gobierno y entronizar la oposición para hacerse con un gobierno al que no le dan los votos ni los candidatos por su probada ineptitud y resultados anteriores. Pero la desesperación de las potencias por los recursos mineros y energéticos y la posición geográfica estratégica y sobre todo evitar un polo político regional opositor sudamericano contra sus políticas de rapiña y copamiento de empresas y recursos. Todo esto sucede en gobiernos lentos que confían en la gente y en sus votos, pero la élite no quiere a la gente y junta y concentra poder para ejercerlo. Y no necesita llegar por los votos o simpatía a los candidatos, sino por escándalos, crisis y caos, para hacerse fácil con un poder sin votos, o con votos resultado de operaciones muy organizadas para las que concentró recursos y medios y operadores. Los medios actúan desesperados y sincronizados bajo la orden del MI6 y el B'nai B'rith, que es el medio cultural, y los operadores de embajadas. Y estos seguramente son exigencias tajantes de organizaciones del poder como Bilderberg, la CFR Trilateral y otros clubes de poder que ya no se pueden negar que están inquietos, operando incluso con agentes en la calle, dirigiendo a periodistas y grupos armados financiados por políticos y fundaciones internacionales. Suena loco, fantasioso y extraño, pero visto la rápida sucesión de incidentes que encajan a la perfección, y son un calco de situaciones similares, como la del golpe en Bolivia y lo de Perú, dado el monto multimillonario de recursos y riqueza y la geoestrategia en juego, parecen obligarlos a este descarado y difícil plan de disfrazar lo que no se puede disfrazar, en el que no miden gastos ni coberturas sutiles, quieren resultados y hacerse con el poder, o sea, volver a poner a un puñado de ineptos serviles a los intereses internacionales como sea, y en tiempo breve, sea con sudor, sangre y lágrimas, pues si algo los caracteriza es no ser sutiles, sino su obviedad, manipulación y crueldad, donde necesitan víctimas y crisis para justificar sus cambios, para posicionarse en el poder a través de sus peleles risibles, como el presidente de Uruguay, ahora caído en desgracia. Ya lo usaron y ahora lo emparentan con narcos. Esa es la suerte de los que se arrastran por el imperio y luego terminan abandonados como felpudos, como Guaidó, Bolsonaro y otros. Para aquellos a los que nos gusta armar rompecabezas y ver lo que sucede, cómo está conectado y que no es casual, vemos la mano de aquellos que les pagan para pensar y generar caos, para justificar las soluciones que ponga a sus jugadores o peones al poder para hacer sus negocios. Y lo peor es que hacen lo mismo con todos los países, van perfeccionando la técnica y aplican la misma fórmula en mismos países del área. Para eso concentraron la posesión de empresas en manos de la oposición y sobre todo la concentración mundial nunca vista de canales y diarios mundiales casi en manos de 6 empresas. Y ese poder global lo usan y ejercen vía bancos, medios y jueces y activistas fácilmente manipulables vía medios y operadores que los reclutan e incitan en sus actos de barbarie. Según la óptica del poder, Sudamérica tiene países chicos y débiles que necesitan líderes para dirigir su mercado y ser protegidos por naciones fuertes. Y siempre hablan de esa palabra, líderes, pero siempre critican a los países con líderes, los tildan de dictaduras y populistas, pero se olvidan que USA e Inglaterra siempre apoyaron a dictaduras, pues esos países chicos no eran tan chicos como para no llevarse sus recursos, gas, petróleo, minería, divisas, y donde la consigna y el mandamiento es el control total o dictadura global que siempre soñaron y que los desvela. Y el panorama no tiende a mejorar por el silencio de los medios y su ignorancia voluntaria, por miedo o soborno, y el blindaje y censura a temas que nunca tratan y que son los que justamente importan y deciden nuestros destinos. Tras lo sucedido en Bolivia y Perú, y ahora con lo de Brasil, donde la rebelión tipo Trump se ensaya, los próximos países en mira a desestabilizar
son Colombia, Argentina, México y Venezuela, que son el objetivo a corto plazo. Buscan poner gobiernos títeres del neoliberalismo, como Guaidó, Bolsonaro y otros impresentables. Y si son dictaduras militares, no importa. Sabemos de la afinidad de los militares con USA y sus negocios. Ojalá me equivoque y esto no suceda, pero estemos atentos. Y creo que con lo dicho basta para entender su mecanismo y quienes están detrás. Este fue Fabio Ramírez, para que usted se lo crea.